Cuando todo parece perdido, Dios abre el camino imposible para ti. ¿Alguna vez sentiste que cuando más clamaste a Dios, lo único que recibiste fue silencio? Como si el cielo se hubiera cerrado justo en el momento en que tu fe más lo necesitaba. Hoy no llegaste aquí por accidente. Hoy vas a comprender una revelación profunda que muy pocos entienden y descubrir por qué, cuando todo parece perdido, Dios no está ausente, sino preparando un camino imposible para ti. Porque puede que esta etapa que tanto duele no sea un castigo ni una derrota, sino el punto exacto donde tu milagro empieza a tomar forma. Te hablo con verdad y cercanía. Yo también he atravesado ese lugar donde orar cansa, donde creer duele y donde las respuestas no llegan. He caminado ese desierto, lo he estudiado y lo he visto repetirse en la vida de muchos que pensaron que Dios los había olvidado, cuando en realidad estaban siendo guiados sin darse cuenta. Y permanece hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede cambiar radicalmente tu forma de entender el silencio de Dios y mostrarte por qué este momento que hoy te confunde es, en realidad, la antesala de una intervención divina que ya está en marcha. Hay un punto en la vida en el que la esperanza no se va de golpe, se desgasta. No desaparece de un día para otro, se va apagando lentamente mientras sigues intentando creer que algo va a cambiar. Sigues orando, sigues confiando, sigues diciendo que Dios tiene el control, pero por dentro hay una pregunta que no te deja en paz. ¿Por qué, si Dios es bueno, esto sigue doliendo tanto? Ese es el momento más delicado del alma, cuando la fe todavía existe, pero ya no trae consuelo inmediato. Aquí no hablamos de una fe débil, sino de una fe cansada, la fe de quien lo intentó todo, la fe de quien ya no sabe qué palabras usar para orar porque siente que las repite sin respuesta. Y lo más difícil no es el problema externo, no es la cuenta, la enfermedad, la soledad o la traición. Lo más duro es esa sensación interna de estar luchando solo, como si Dios observara en silencio desde lejos. Pero ese pensamiento, aunque comprensible, no es toda la verdad. La Biblia está llena de hombres y mujeres que llegaron exactamente a este punto. No cuando todo iba mal, sino cuando ya no había fuerzas para seguir esperando. Moisés frente al mar, Elías bajo el árbol, David escondido en cuevas, Job en medio del dolor. Ninguno de ellos perdió la fe de inmediato. Primero perdieron el control, luego la seguridad, y solo entonces Dios intervino de una forma que ninguno podría haber imaginado. Porque Dios no actúa cuando todavía creemos que podemos resolverlo todos solos. Cuando todo parece perdido, no es porque Dios se haya ido, es porque te está llevando a un lugar donde ya no dependes de tu entendimiento. El problema es que nuestra mente interpreta ese proceso como abandono. Nos enseñaron que si Dios está con nosotros, todo debería fluir, todo debería abrirse, todo debería resolverse rápido, pero la fe auténtica no se forma en la comodidad, se forma en la espera, en la incertidumbre, en el momento en que decides confiar sin ver. Ese quiebre interior que estás viviendo no es un fracaso espiritual, es una transición. Dios muchas veces permite que la esperanza humana se agote para que la esperanza divina pueda nacer. Mientras sigues buscando señales visibles, Él está trabajando en lo invisible. Mientras tú miras puertas cerradas, Él está alineando tiempos, personas y circunstancias que aún no puedes percibir. El silencio no es vacío, es gestación. Y aquí hay algo que casi nadie te dice. Dios no abre caminos imposibles cuando todavía tienes fuerzas para caminar solo. Él abre caminos imposibles cuando te detienes, cuando ya no sabes a dónde ir, cuando reconoces que necesitas algo que va más allá de ti. Ese momento que ahora te incomoda es el punto exacto donde muchos milagros comenzaron en la historia de la fe. No antes, no después, justo ahí. Si hoy sientes que llegaste al límite, no te condenes. No pienses que decepcionaste a Dios. Él no se sorprende con tu cansancio, ni se ofende con tus dudas. Al contrario, Él se acerca más cuando el corazón se quiebra con sinceridad. Porque un corazón cansado pero honesto
es terreno fértil para una intervención divina que no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y lo que viene después de este punto no es lo que esperas. No siempre es inmediato, no siempre es ruidoso, no siempre es visible, pero es real. Y cuando ese camino imposible comience a revelarse, entenderás que nada de este proceso fue en vano. Danlus, hay una idea profundamente arraigada en la mente de muchas personas de fe que sin darse cuenta se convierte en un obstáculo espiritual. La idea de que si algo viene de Dios no debería doler tanto, que si Dios está presente, el camino tendría que ser más claro, más rápido, más llevadero. Y cuando la realidad contradice esa expectativa, el corazón entra en conflicto, no con Dios directamente, sino con la imagen que construimos de cómo Él debería actuar. Aquí es donde muchos se estancan. No porque Dios no esté obrando, sino porque esperan que lo haga de una manera específica. Esperan señales visibles, respuestas inmediatas, soluciones que encajen con su lógica. Pero Dios no se mueve según nuestras urgencias emocionales, se mueve según un propósito eterno que ve más allá de este momento. Y cuando no entendemos eso, interpretamos la demora como rechazo y el silencio como ausencia. La verdad es que el silencio de Dios no es pasividad, es intención. Hay silencios que corrigen, silencios que ordenan, silencios que preparan. Cuando Dios guarda silencio, a menudo está quitando de nuestro interior dependencias que no sabíamos que teníamos. Dependencia de personas, de resultados, de control, incluso de la validación espiritual de otros. El silencio revela en qué o en quién está realmente apoyada nuestra fe. Este es un proceso incómodo porque nos confronta. Nos obliga a mirar hacia adentro y reconocer que muchas veces confiábamos más en las respuestas de Dios que en Dios mismo. Queríamos soluciones, no transformación. Queríamos alivio, no profundidad. Y Dios, que conoce el final desde el principio, sabe que si solo alivia sin transformar, el vacío vuelve a aparecer más adelante. Por eso, antes de abrir un camino imposible, Dios suele desmontar las falsas seguridades. Cierra opciones que parecían buenas. Apaga voces que antes guiaban. Permite que planes bien intencionados fracasen. No porque fueran malos, sino porque no eran suficientes para lo que Él quiere hacer en ti. Y cuando todo eso cae, el alma queda expuesta, vulnerable, sin máscaras. Justo ahí, Dios empieza a trabajar con mayor claridad. Muchos personajes bíblicos no entendieron esto en su momento. Abraham no entendía la espera. José no entendía la cárcel. Ruth no entendía la pérdida. Ninguno recibió una explicación detallada mientras atravesaba el proceso. Lo que recibieron fue una invitación silenciosa a confiar sin garantías visibles. Y esa confianza, aunque temblorosa, fue lo que activó el cumplimiento del propósito. El error no está en preguntar, ni en llorar, ni en sentirse confundido. El verdadero error está en rendirse antes de que el silencio cumpla su función. Porque el silencio de Dios no dura para siempre, pero sí dura lo necesario, lo justo para que tu fe deje de apoyarse en circunstancias y comience a apoyarse en su carácter. Si hoy estás viviendo ese silencio que incomoda, no intentes llenarlo con ruido. No te apresures a forzar respuestas. No te castigues por sentir lo que sientes. Aprende a quedarte ahí aunque duela, con el corazón abierto. Porque muchas veces, justo cuando parece que Dios no dice nada, es cuando más está hablando al interior de tu vida. Y cuando esa etapa termine, no solo verás un camino abierto, verás una versión de ti que no habría nacido de otra forma. Una fe más profunda, más libre, menos condicionada. Y entonces entenderás que el silencio no te detuvo, te preparó. Cuando Dios cierra todas las opciones visibles, llega un momento en el que no solo una puerta se cierra, sino todas. No queda un plan alternativo, no hay atajos, no existe una segunda opción que alivie la ansiedad. Todo lo que antes parecía posible se desvanece al mismo tiempo. Y es ahí donde el corazón entra en pánico, porque la mente necesita salidas para sentirse segura. Sin embargo,
Ese escenario que tanto te asusta no es caos, es diseño. Dios suele cerrar todas las opciones visibles antes de abrir un camino imposible, porque no compite con la autosuficiencia humana. Mientras todavía crees que puedes resolverlo con estrategia, esfuerzo o contactos, sigues dependiendo de ti. Y Dios no irrumpe para complementar tu control, irrumpe cuando el control se rinde. Por eso, cuando todas las puertas se cierran, no es para destruirte, es para reposicionarte espiritualmente. Este proceso duele porque expone una verdad incómoda. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad confiamos en lo que Él puede hacer a través de nuestras capacidades. Cuando esas capacidades se agotan, la fe queda desnuda. Ya no hay argumentos, ya no hay explicaciones, ya no hay fuerzas. Solo queda el corazón frente a Dios, sin defensas, sin planes, sin exigencias. Y ese es el lugar donde Dios trabaja con mayor profundidad. Desde fuera, este momento parece fracaso. Desde dentro, se siente como pérdida de identidad. Porque cuando todo se cae, también se cae la imagen que tenías de ti mismo. El fuerte, el que resolvía, el que sostenía, el que siempre encontraba una salida. Pero Dios no necesita que seas fuerte para abrir un camino imposible. Necesita que seas honesto, que reconozcas que ya no puedes más y que estás dispuesto a confiar aunque no entiendas. En la historia bíblica, el mar no se abrió mientras el pueblo todavía tenía opciones. Se abrió cuando delante estaba el agua y detrás el enemigo. Daniel no fue librado antes del foso, sino dentro de él. Lázaro no fue sanado antes de morir, sino después. Dios actúa cuando la situación deja claro que la intervención solo puede venir de Él. Así nadie duda, nadie se atribuye la gloria, nadie confunde el milagro con coincidencia. Este cierre total no es un castigo, es una señal. Es Dios diciendo que lo que viene no nacerá de tus recursos, sino de su poder. Que el próximo paso no dependerá de tu lógica, sino de su propósito. Y aunque ahora todo parezca inmóvil, hay movimientos que no se ven. Mientras tú miras puertas cerradas, Dios está preparando un camino que no se abre con llaves humanas. El problema es que este tiempo exige una fe distinta. No la fe que celebra, sino la fe que espera. No la fe que entiende, sino la fe que descansa. Y eso incomoda, porque el descanso sin respuestas parece irresponsable. Pero espiritualmente es una declaración poderosa. Estoy aquí, no entiendo, pero confío. No veo salida, pero creo que tú la ves. Si hoy estás rodeado de puertas cerradas, no te apresures a huir de ese lugar. No intentes forzar lo que no se abre. No corras a reconstruir lo que Dios está desmontando. Permanece, porque cuando Dios cierra todas las opciones visibles, es porque está a punto de revelar una opción que no habrías considerado, un camino que no podrías haber diseñado y una salida que solo puede llamarse imposible. El camino invisible que Dios ya está preparando. Cuando todo parece detenido, la mente interpreta el silencio como ausencia de movimiento. Pero en la dimensión espiritual, el silencio casi nunca significa inactividad, significa trabajo oculto. Dios no siempre construye a la vista. Muchas de sus obras más profundas se levantan lejos del aplauso, fuera del alcance de la comprensión inmediata. Y el problema no es que Dios no esté haciendo nada, sino que tú estás mirando el lugar equivocado. Estamos acostumbrados a medir la acción de Dios por cambios externos. Si algo no se mueve, creemos que nada está pasando. Si no hay señales claras, pensamos que estamos olvidados. Pero el camino imposible no se construye delante de tus ojos, se prepara detrás del telón. Mientras tú esperas una puerta abierta, Dios está alineando tiempos. Mientras pides una respuesta rápida, Él está trabajando en raíces profundas que sostendrán lo que viene. Este es uno de los momentos más delicados del proceso, porque exige una fe que no se apoya en evidencias. Aquí no hay confirmaciones visibles, no hay garantías inmediatas, no hay explicaciones detalladas. Solo hay una invitación silenciosa a confiar. Y confiar sin ver no es pasividad, es una decisión diaria
que va en contra de la ansiedad, del miedo y del impulso de controlar. Muchas personas abandonan justo aquí, no porque Dios no haya hecho nada, sino porque no soportan la sensación de no saber. El desconocimiento genera inseguridad, y la inseguridad empuja a tomar decisiones apresuradas. Pero apresurarse en este punto puede sacarte del proceso antes de tiempo, porque el camino que Dios está preparando requiere que llegues con el corazón correcto, no solo con el deseo de salir del problema. Dios trabaja primero en el interior antes de mover el exterior. Ajusta motivaciones, corrige expectativas, redefine prioridades, quita lo que distrae, lo que contamina, lo que debilita. Y ese trabajo interno es invisible para los demás, incluso para ti. Por eso a veces sientes que nada cambia, cuando en realidad todo está siendo ordenado en lo profundo. En la historia bíblica, el pueblo caminó por el desierto sin ver el destino final, pero cada paso estaba siendo guiado. José pasó años sin entender por qué sus sueños parecían lejanos, pero cada experiencia lo estaba preparando para gobernar. María no comprendía cómo se cumpliría la promesa, solo sabía que había dicho sí. Nadie vio el camino completo, solo confiaron en el siguiente paso. El problema es que queremos entender antes de obedecer, queremos ver antes de creer, queremos seguridad antes de rendición, pero el camino invisible solo se revela a quienes avanzan con fe, no a quienes exigen explicaciones. Dios no muestra el mapa completo porque no quiere que dependas del mapa, quiere que dependas de Él. Si hoy estás en un punto donde no ves avances, no te desesperes. No estás estancado, estás siendo preparado. No estás olvidado, estás siendo posicionado. El silencio que te incomoda es el espacio donde Dios está construyendo algo que no se derrumba con facilidad. Algo que no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de personas. Y cuando ese camino comience a revelarse, no será confuso, no será forzado, no será fruto del azar. Será claro, firme y lleno de sentido. Entonces mirarás atrás y entenderás que cada espera, cada duda y cada silencio tuvieron una función, no para detenerte, sino para llevarte exactamente al lugar donde lo imposible se vuelve real. Lo que debes dejar de hacer en este tiempo. Hay temporadas en las que avanzar no significa hacer más, sino dejar de hacer lo que ya no corresponde. Este es uno de esos tiempos. Cuando todo parece perdido y el camino aún no se muestra, la tentación es moverse por ansiedad, hablar de más, forzar decisiones o buscar alivio inmediato. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, esas reacciones retrasan lo que Dios ya está preparando. Lo primero que suele aparecer es la urgencia por controlar. Quieres entender cada paso, anticipar cada resultado, protegerte de cualquier decepción futura. Pero el control nace del miedo, no de la fe. Y mientras intentas controlar, tu corazón permanece en tensión, incapaz de descansar en Dios. Soltar el control no es rendirse al caos, es reconocer que hay una sabiduría mayor guiando el proceso, incluso cuando no la comprendes. También es tiempo de dejar de explicar tu proceso a todo el mundo. No todos pueden entender lo que Dios está haciendo en ti, y no todos necesitan una respuesta. Compartir en exceso expone tu vulnerabilidad a opiniones que no tienen discernimiento espiritual. Hay procesos que se fortalecen en el silencio, no en la validación externa. Dios no te llamó a justificarte, te llamó a confiar. Otro hábito que necesita detenerse es orar desde la desesperación. No porque orar esté mal, sino porque la desesperación distorsiona la fe. Cuando oras solo desde el miedo, cada palabra se convierte en un intento de convencer a Dios, como si Él no supiera lo que estás viviendo. Este es el tiempo de una oración más honesta, más simple, más rendida. Una oración que no exige respuestas, sino que se abandona en la presencia. También es necesario dejar de mirar constantemente hacia atrás. Compararte con lo que fue, con lo que perdiste o con lo que otros están viviendo, solo alimenta la frustración. Dios no construye el futuro usando nostalgia. Lo que quedó atrás cumplió su función, incluso si dolió.
Insistir en volver a ese lugar es ignorar que algo nuevo está siendo gestado delante de ti. Este tiempo exige quietud interior, no pasividad externa. Exige atención, no prisa. Exige sensibilidad espiritual para discernir cuándo avanzar y cuándo esperar. Y eso va en contra de todo lo que el miedo te impulsa a hacer. Pero cada cosa que decides soltar libera espacio para que Dios actúe con mayor claridad. No todo silencio necesita ser llenado, no toda espera necesita ser acelerada, no toda incomodidad necesita una salida inmediata. Algunas incomodidades son señales de que estás dejando un lugar que ya no te pertenece. Y aunque ahora no veas el camino, dejar de forzar es en sí mismo un acto de fe. Si logras detener lo que nace del miedo, comenzarás a percibir lo que nace de Dios. Su dirección no llega en medio del ruido, llega cuando el corazón se aquieta. Y en ese espacio, poco a poco, sin violencia ni confusión, el camino imposible empieza a tomar forma delante de ti. ¿El cambio interior que activa la intervención de Dios? Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo cambia por dentro. No es cuando el problema se resuelve, ni cuando aparece la respuesta. Es antes. Es cuando el corazón deja de luchar contra la realidad y empieza a confiar de verdad. No una confianza basada en expectativas, sino una confianza profunda que descansa incluso sin garantías. Ese cambio interior es el punto de inflexión que muchas veces activa la intervención de Dios. Mientras el corazón exige, se defiende o se resiste, permanece cerrado. No porque Dios no quiera entrar, sino porque la fe aún está condicionada. Queremos que Dios actúe para poder confiar, cuando en realidad la fe madura confía antes de ver. Y ese orden no es cómodo, pero es transformador. Cuando sueltas la exigencia, el alma se abre a una paz que no depende de resultados inmediatos. Este cambio no ocurre de forma dramática. No siempre viene acompañado de emoción o alivio instantáneo. A veces se manifiesta como una simple decisión interna. Dejo de pelear, dejo de cuestionar cada silencio, dejo de medir a Dios por lo que entiendo. Esa rendición no es debilidad, es alineación. Es colocarte en la postura correcta para recibir lo que viene. Muchos milagros en la Biblia no comenzaron con una gran acción externa, sino con un acto interno de fe. La mujer que tocó el manto primero creyó. El centurión primero confió en la palabra. María primero aceptó sin comprender. Ninguno tenía control sobre el resultado, solo una certeza silenciosa de que Dios era fiel. Y esa certeza fue suficiente para que el cielo se moviera. Este cambio interior también redefine la manera en que oras. La oración deja de ser una lista de pedidos urgentes y se convierte en un espacio de encuentro. Ya no hablas para convencer a Dios, hablas porque confías en Él. Ya no preguntas cuándo, empiezas a decir, aquí estoy. Esa oración no grita, no presiona, no se desespera, descansa, y ese descanso tiene un peso espiritual enorme. Cuando el corazón llega a este punto, algo se libera. No necesariamente el problema, pero sí la carga. Y esa ligereza interior te permite percibir la dirección de Dios con mayor claridad. Ya no buscas señales frenéticamente, empiezas a reconocerlas con calma. Ya no te mueves por miedo, empiezas a moverte por convicción. Dios no necesita que tengas todo resuelto por dentro, solo necesita un corazón dispuesto. Dispuesto a confiar aunque duela, a esperar aunque incomode, a obedecer aunque no entienda. Ese cambio interno es invisible para los demás, pero es profundamente visible para Dios. Y Él honra esa postura con una intervención que llega en el tiempo exacto. Si hoy sientes que algo se está acomodando dentro de ti, aunque el exterior siga igual, no lo ignores. No es resignación, es preparación. Es el inicio de una paz que no depende de circunstancias y de una fe que no se quiebra con el silencio. Y desde ese lugar, el camino imposible deja de ser una promesa lejana y comienza a convertirse en una realidad que Dios mismo se encargará de revelar. La declaración que despierta esperanza y reposiciona tu fe.
Hay palabras que no informan, activan. Palabras que no describen una realidad, la alinean. En este punto del camino, cuando ya no luchas con Dios y el corazón ha aprendido a descansar, es momento de declarar lo que la fe ya empezó a entender, no como un acto de autosugestión, sino como una respuesta consciente a lo que Dios está haciendo en lo invisible. Declarar no es negar el dolor ni fingir que todo está bien. Declarar es reconocer que, aún en medio de lo que no entiendes, Dios sigue siendo fiel. Es hablar desde la certeza de quién es Él, no desde la confusión de lo que estás viviendo. Y cuando declaras desde ese lugar, algo se reposiciona dentro de ti. La fe deja de ser reactiva y se vuelve firme. Ya no depende de noticias externas, se sostiene en una convicción interna. Hay momentos en los que Dios espera que dejes de pedir y comiences a afirmar, no porque Él necesite ser convencido, sino porque tú necesitas alinearte. Mientras solo pides, sigues enfocado en la falta. Cuando declaras, comienzas a enfocarte en la fidelidad. Y ese cambio de enfoque transforma la manera en que atraviesas el proceso. El problema puede seguir ahí, pero ya no gobierna tu interior. Las declaraciones que nacen de la fe no son gritos desesperados. Son palabras pronunciadas con calma, con autoridad tranquila. Palabras que dicen confío, aunque no vea. Palabras que dicen sigo aquí, aunque no entienda. Palabras que dicen sé que Dios está obrando, aunque todavía no lo perciba. Ese tipo de declaración no acelera el tiempo de Dios, pero te fortalece para caminarlo. En la Escritura, cada vez que alguien habló desde la fe antes de ver el resultado, algo se movió. No porque las palabras tuvieran poder por sí mismas, sino porque reflejaban un corazón alineado. David declaró victoria antes de enfrentar al gigante. Josué declaró promesas antes de poseer la tierra. No hablaron desde la evidencia, hablaron desde la confianza. Y esa confianza fue clave para lo que vino después. Declarar también te protege del desgaste emocional. Cuando no declaras, la mente empieza a llenarse de suposiciones, temores y escenarios que nunca suceden. La fe cuando no se expresa se debilita, pero cuando se declara con honestidad, se renueva. No necesitas discursos largos ni frases elaboradas. A veces una sola palabra sostenida con fe es suficiente para reposicionar el alma. Si hoy decides declarar, hazlo con verdad. No repitas lo que no sientes, declara lo que eliges creer. Dios no espera perfección emocional, espera sinceridad. Y cuando tus palabras reflejan una fe que descansa en Él, aunque tiemble, algo se ordena. La ansiedad pierde fuerza, la esperanza se activa y el corazón vuelve a mirar hacia adelante. Esta declaración no abre el camino imposible por sí sola, pero te coloca en la postura correcta para caminarlo cuando se revele. Porque Dios no solo abre caminos, también fortalece a quienes los atraviesan. Y al declarar desde la fe, incluso en medio del silencio, estás diciendo sin palabras que confías en que Dios ya está haciendo lo que prometió. La oración que nace cuando ya no quedan fuerzas, llega a un punto en el que las palabras se vuelven pocas, no porque no haya nada que decir, sino porque el corazón ya dijo todo. Es una etapa en la que la oración deja de ser un discurso y se convierte en un suspiro. Ya no buscas impresionar a Dios ni convencerlo de nada. Simplemente te presentas tal como estás, cansado, sincero, sin adornos. Y esa es una de las oraciones más poderosas que existen. Esta oración no nace de la urgencia, nace de la entrega. No nace del miedo, nace de la confianza. Es la oración de quien ya entendió que Dios no se mueve por insistencia, sino por relación. Cuando oras desde este lugar, no estás pidiendo que Dios cambie la situación de inmediato, estás permitiendo que Él te sostenga dentro de ella. Y ese sostén cambia todo. Muchas personas creen que orar bien es saber qué decir, pero la oración más profunda casi nunca tiene estructura. A veces es silencio, a veces es una lágrima, a veces es una frase sencilla que se repite con el corazón abierto. Dios no necesita explicaciones detalladas de tu dolor, Él ya lo conoce.
Lo que Él busca es un corazón disponible, no un lenguaje perfecto. En la Biblia, los momentos más decisivos de encuentro con Dios no siempre estuvieron llenos de palabras. Ana lloró en silencio y Dios escuchó. Jesús en Getsemaní oró con angustia y fue comprendido. El gemido del corazón tiene un lenguaje que el cielo entiende perfectamente. Y cuando oras desde ese lugar, algo se alinea aunque no lo percibas de inmediato. Esta oración también redefine la espera. Ya no esperas con desesperación, esperas con presencia. Sigues viviendo, sigues avanzando, sigues respirando, pero ahora con una conciencia distinta. Sabes que no estás solo en el proceso, sabes que Dios no te soltó. Y esa certeza, aunque suave, te mantiene firme incluso cuando el entorno no cambia. Orar así no elimina el dolor de golpe, pero lo transforma. El dolor deja de ser un peso solitario y se convierte en un espacio compartido con Dios. Y cuando compartes el peso, ya no te aplasta. Empieza a perder fuerza, empieza a enseñarte, empieza a prepararte para lo que viene después. Este tipo de oración también abre espacio para escuchar. Ya no hablas todo el tiempo, empiezas a percibir, a veces no como una voz clara, sino como una convicción interna, una paz inesperada, una claridad suave. Dios no siempre responde con palabras, muchas veces responde con dirección interior. Y esa dirección llega cuando el alma se aquieta. Si hoy sientes que ya no sabes qué decirle a Dios, no te alejes, quédate, permanece, preséntate tal como estás. Esa oración sencilla, honesta, sin fuerza aparente, es muchas veces la antesala del movimiento de Dios, porque cuando ya no quedan fuerzas humanas, comienza a manifestarse la fidelidad divina. Y desde ese lugar, sin ruido, sin presión, sin exigencias, el camino imposible empieza a revelarse. No como una explosión repentina, sino como una certeza que crece. La certeza de que Dios estuvo contigo todo el tiempo, de que el silencio no fue abandono, y de que incluso aquí, en este punto frágil, Él sigue guiando cada paso. Cuando el camino imposible comienza a revelarse, Saeson, hay un momento en el que algo cambia, no afuera, sino dentro de ti. No llega como un anuncio ni como una señal espectacular, llega como una certeza tranquila. Sigues en la misma situación, los problemas no desaparecieron de inmediato, pero ya no te gobiernan. El miedo perdió fuerza, la ansiedad ya no dirige tus decisiones. Y aunque no ves el camino completo, sabes que no estás perdido. Cuando el camino imposible comienza a revelarse, no siempre aparece como una solución instantánea. A veces se muestra como claridad, otras veces como una puerta pequeña que antes no habrías considerado. Dios rara vez revela todo de una vez, porque no quiere que camines por seguridad visual, quiere que camines por confianza. Por eso muestra lo suficiente para dar el siguiente paso, no más. En este punto empiezas a reconocer que muchas cosas que pedías ya no las necesitas, no porque fueran malas, sino porque creciste. La espera te transformó. La fe se volvió más profunda, menos dependiente de resultados. Ya no necesitas entender cada detalle para avanzar. Aprendiste a obedecer con paz, no con urgencia. También empiezas a ver el pasado con otros ojos. Lo que antes parecía pérdida, ahora revela propósito. Las puertas que se cerraron dejaron de doler porque entiendes que te estaban protegiendo. Las demoras ya no te frustran porque sabes que estaban alineando el tiempo correcto. Nada fue desperdiciado. Todo tuvo una función, incluso el silencio. Cuando Dios abre un camino imposible, lo hace de una manera que no te deja dudas. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. No hay confusión, no hay presión, no hay miedo constante. Hay dirección. Y esa dirección trae una paz que confirma que estás caminando donde debes estar. Este camino no siempre es el que imaginaste. A veces es más simple, más humilde, más silencioso. Pero es sólido, no depende de emociones pasajeras, ni de circunstancias favorables. Está construido sobre la fidelidad de Dios, no sobre tu fuerza. Y por eso permanece incluso
cuando aparecen nuevos desafíos. Aquí es donde entiendes que el verdadero milagro no fue solo la salida, sino la persona en la que te convertiste durante el proceso. Una persona más consciente, más libre, más firme. Una fe que ya no se quiebra fácilmente, porque aprendió a descansar incluso en la incertidumbre. Si hoy estás empezando a ver ese camino, aunque sea de forma tenue, no lo ignores. Avanza con humildad. Agradece en silencio. Sigue confiando paso a paso. Dios no te llevó hasta aquí para soltarte ahora. Él sigue guiando, sigue cuidando, sigue abriendo lo que nadie más puede abrir. Y si aún no lo ves con claridad, recuerda esto. El camino imposible no aparece de golpe. Se revela a quienes aprendieron a esperar sin huir, a confiar sin exigir y a permanecer incluso cuando todo parecía perdido. Ese fue el propósito de todo este proceso. No solo llevarte a un nuevo lugar, sino enseñarte a caminar con Dios de una manera que ya nadie podrá quitarte. Cuando entiendes que nunca estuviste solo, llega un momento en el que todo se ordena por dentro, aunque afuera la vida siga siendo imperfecta. Ya no necesitas pruebas constantes de que Dios está contigo, porque lo sabes. Lo sabes por la paz que quedó después de la tormenta, por la claridad que nació en medio de la confusión, por la fe que sobrevivió cuando parecía imposible. Y entonces entiendes algo que antes no podías ver. Nunca estuviste solo. Dios no apareció tarde, no se distrajo, no te olvidó. Él caminó contigo incluso cuando no lo sentías, incluso cuando dudaste, incluso cuando pensaste que ya no tenías fuerzas para seguir creyendo. Su presencia no dependía de tu percepción, dependía de su fidelidad. Y su fidelidad no cambia con tus emociones. Ahora miras atrás y comprendes que el silencio tenía un propósito, que las puertas cerradas eran protección, que la espera estaba formando algo más grande que una simple respuesta. Estaba formando una fe más consciente, más libre, más profunda. Una fe que ya no se sostiene en resultados inmediatos, sino en la certeza de quién es Dios. Este entendimiento no borra el pasado, pero lo redime. El dolor ya no es una herida abierta, es una enseñanza. La espera ya no es una carga, es parte de tu historia. Y el camino imposible que Dios abrió no solo te llevó a un nuevo lugar, te enseñó a caminar con Él de una forma que no habrías aprendido de otra manera. A partir de aquí, tu relación con Dios cambia. Ya no buscas señales desesperadamente. Aprendes a reconocer su voz en la calma. Ya no corres detrás de respuestas. Caminas con dirección. Ya no temes tanto al futuro porque sabes que, pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios y sigue estando contigo. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Fue un recordatorio. Un recordatorio de que incluso cuando todo parecía perdido, Dios estaba obrando. De que incluso en el silencio, Él hablaba. De que incluso en tu momento más frágil, su mano no te soltó. Sigue caminando. Sigue confiando. Sigue avanzando paso a paso. El mismo Dios que te sostuvo en la noche es el que te guía ahora en la luz. Y el camino que Él abrió delante de ti no se cerrará, porque no nació del azar ni de tus fuerzas, nació de su propósito eterno para tu vida.